Estás escuchando la homilía del día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Pues justamente esta semana nos ha estado acompañando en la liturgia el profeta Amós. Decíamos que fue un profeta originario del reino del sur de Judá, que Dios lo manda a predicar al norte, al reino del norte, al reino de Israel. Y otra cosa más sobre su contexto: el periodo en el que él desarrolla su ministerio, principios del siglo VIII antes de Cristo, 780, 770 más o menos antes de Cristo, pues fue un periodo de relativo esplendor para el reino del norte. Fue un tiempo en el cual pues se dio un cierto bienestar, justamente antes de las turbulencias que iban a llevar a la caída de este reino. Y en este contexto pues se nota que el trasfondo de esta lectura es esto, ¿no? Había comercio, había una cierta derrama material positiva para el reino, lo que dio paso pues a muchas injusticias, porque a veces cuando hay demasiados bienes, pues somos humanos, la avaricia se puede desatar y esto puede provocar situaciones de injusticia. Y justamente lo que dice el profeta, ¿no? Aquellos que buscan luego vender el grano y que incluso en las compraventas pues reducen el peso, aumentan el precio y modifican las balanzas con engaño. Y esto pues obviamente para detrimento del pobre, para comprar al indigente por plata y para vender hasta el sábado del granado. Esas injusticias que a fin de cuentas pues a los pobres les afectan. Y vamos a decir como en la bimilenaria tradición de la Iglesia de hablar sobre la justicia social, tenemos en los últimos siglos pues tantas encíclicas de los papas sobre la cuestión social, Sollicitudo Rei Socialis, Centesimus Annus y tantas otras, pues vemos aquí, podríamos decir, el preámbulo, la prehistoria de la doctrina social de la Iglesia, que siempre hay una constante: el cuidado del pobre, que siempre hay una constante, pues evitar las injusticias. Y es lo que hoy pues el profeta le recrimina: justicia al pobre. Y justamente parte de los castigos es la manera como los profetas hablaban, una manera que a nosotros nos puede escocer hoy en día, pero que en el contexto y en el vocabulario de la cultura era aceptado, pues como esos oráculos o de venganza o de castigo, justamente, ¿no? Haré que el sol se oculte a mediodía. O sea, no es nada más un castigo personal, sino incluso cosmológico. Hasta los mismos astros formarán parte de este castigo. Justamente pues para lograr esta justicia. Y yo creo que este reclamo de justicia al pobre pues es tan actual en tiempos de Amós como hoy en día, 2024. Entonces ojalá que en nuestra vida pues también hagamos realidad esta justicia que el Señor nos pide. Justicia personal en nuestras relaciones personales, pero también como sociedad, porque a fin de cuentas pues una de las constantes de la doctrina social es esto: crear las estructuras sociales que puedan favorecer el florecimiento de todo mundo, crear esas estructuras que ayuden realmente que todos los hombres
encuentren pues ese desarrollo que necesitan para su plenitud. Y después el Evangelio de Mateo, ahora pues habíamos dicho que ayer Jesús cruzó con la barca a la otra orilla del mar y ahora está presumiblemente en Cafarnaúm, y en este momento pues Jesús mira a Mateo y lo dice: ven y sígueme. Y ayer habíamos leído el recuento de la vocación del profeta Amós, que pues él le decía a Dios: ve a profetizar a mi pueblo. Amós le decía: yo no soy ni profeta ni hijo de profetas. Llama a alguien que no tenía ningún contexto, ningún pedigrí para ser ni profeta. De la misma manera hoy Cristo llama para seguirlo, pues no a un fariseo, no a un letrado, sino a un cobrador de impuestos, que recordemos cómo pues eran mal vistos por los judíos, porque eran los que colaboraban con el imperio romano que los oprimía, y a este colaborador, que posiblemente pues no tenía ninguna formación específica para ello, Cristo le dice: ven y sígueme. En pocas palabras, Cristo llama a quien quiere, a pesar de la historia, a pesar de que no tenga ningún contexto personal. Pero también hay una diferencia entre la vocación de Amós y la vocación de Mateo. Ayer decíamos que Dios le demanda, decía: ve a mi pueblo, vete al norte, ¿no? Ve a profetizar a mi pueblo. Y hoy Cristo le dice únicamente: ven y sígueme. Como la diferencia es grande, porque en el Amós Dios lo mandaba pues a una misión un poco extrínseca, pero en esta ocasión es únicamente el seguimiento de una persona. Es lo propio de estas vocaciones, ¿no? Que Cristo no les pide hacer una cosa específica, sino únicamente seguirlo. Es un llamado a seguir a una persona. Y es por eso que pues siempre la vocación, y no nada más la vocación, sino la vida cristiana, pues tiene que ser cristocéntrica. Por eso nos llamamos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Ser un seguidor de Cristo. Seguirlo a Él, imitarlo a Él. Y en este contexto, pues Cristo llama a Mateo, e inmediatamente vienen las críticas de los fariseos. ¿Cómo es que él come con publicanos y pecadores? Dentro de la religiosidad ritual de los judíos, pues era un motivo de mancharse, era un impedimento para estar puro. Justamente pues tratar con ese tipo de personas. Y la respuesta de Cristo pues es perfecta: misericordia quiero y no sacrificios, porque son los médicos, pero son los sanos los que tienen necesidad de médico y no los enfermos. Y aquí pues cita a este profeta: misericordia quiero y no sacrificio, para decir lo importante, lo que quiere Cristo es una religión del corazón, no una religión de las formas, no una religión en la cual observes un rito y se acabó, sino una conversión del corazón. Las formas van a ser importantes siempre y cuando estén acompañadas de este corazón. Pero si los ritos, a fin de cuentas, están desconectados o contradicen justamente esa misericordia, esa religiosidad interior, pues son ritos, son formas que van a estar muertas, que van a estar secas. Y es lo que a lo largo del Evangelio pues Cristo le achaca a los fariseos. Él no les achaca que sean religiosos, Él les achaca este formalismo por el cual la letra vale más que el espíritu. Y ojalá pues que también nuestra vivencia de la fe esté animada por este espíritu interior, por este corazón que quiera donarse más y más. Que así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook.